libro de Isaías, en el capítulo 38. Y voy a leerlo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice esta porción bíblica, este texto bíblico de Isaías 38, dice así. Entonces vamos a leerlo. Como le digo, es una historia que nos van a relatar, o sea, nos van a contar todas las cosas de lo que nosotros vamos a escudriñar. O sea, ustedes van a mirar lo que es una historia, pero es historia bíblica, donde nos van a hablar acerca de este hombre que se enfermó, que se llamaba Ezequías. Amén. Y dice así: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Esto hizo quién? Ezequías. El rey Ezequías, el hombre se puso a orar, porque fue que el profeta Isaías fue enviado a la casa de él, a la casa del rey, y el rey recibió esa palabra de parte de Dios, donde el rey se le anunciaba que tenía que arreglar su casa, porque ciertamente iba a morir. Lógicamente que lo que el Señor quería decir: usted tiene que arreglar su vida, arregle su vida, arregle las cosas. Al que le debe, páguele; al que tiene algún problemita, páguelo, porque es necesario que se organice, porque ciertamente morirás, mas no vivirás. Entonces es el mandato, o es la palabra que nuestro Dios a nosotros nos está dando, porque es una historia, como le digo, es una historia bíblica que está dando el profeta Isaías. Y entonces el profeta Isaías cuenta de que él fue enviado a ese lugar, a esa casa, para decirle a este gran rey Ezequías que iba a morir, que arreglara su casa, porque ciertamente iba a morir. Es algo que a todos nosotros nos pasa. Tarde o temprano tenemos que morir. Algún día tenemos que partir de esta tierra. Y entonces el Señor llega y dice, nos muestra a través de esta historia bíblica, de que este hombre, este rey, no importaba que fuera un rey, no importaba que fuera un grande en la tierra, sencillamente el que determina la muerte de una persona es Dios. Y Dios llegó y dio la orden y dijo: usted va a morir, vaya y dígale a Ezequías que se arregle, que se aliste, porque se va conmigo, lo voy a llevar. Y entonces este hombre le dio miedo, porque lógicamente que si alguien le dice, si a usted le dice un profeta de Dios, que usted sabe que es un profeta de Dios, y le dice: arregla tu casa porque vas a morir, pues la persona no va a decir: ay, tan chévere, no. Sencillamente va a comenzar a decir: uy, Dios mío, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, Señor, pero ¿cómo así? Pero es que yo todavía puedo vivir otros días. Y entonces va siempre a ese clamor y a ese ruego ante Dios, para que Dios lo oiga y entonces le dé otros días más. Sí, entró en gran angustia este rey, pero él sabía que aunque era un rey, aunque era un grande en la tierra, tenía que humillarse ante Dios, rogar al Señor y pedirle al Señor que le diera más días, más tiempos. Él sabía que el único que le podía ayudar en esa situación era Dios. Y entonces por eso se humilló, por eso clamó al Señor, por eso rogó al Señor, por eso suplicó. Dios es muy bueno y nos oye cuando nosotros clamamos. Él es muy bueno cuando nosotros pecamos, fallamos, desobedecemos al Señor. Nosotros vamos a la presencia del Señor, elevamos una oración a Dios y Dios nos oye. Él escucha nuestro clamor, Él escucha nuestra súplica, Él escucha cuando nosotros estamos con tristeza, con dolor, con angustia. Él escucha eso. Entonces enseguida viene la respuesta de parte de nuestro Dios. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo esta historia preciosa en el versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así:
he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de acá 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Él había enfermado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Él había enfermado y había sentido esa situación de muerte, porque lógicamente que la enfermedad pues era de muerte, y empieza a sentir esa situación, empieza a sentirse muy mal, empieza a sentirse de una situación complicadísima. Estaba herido de muerte. Pero cuando él clamó al Señor, entonces viene la grande poderosa bendición de que otra vez el profeta es enviado, el mismo profeta que anunció la muerte de él, ahora anuncia y dice: yo le voy a dar a usted 15 años más de vida. 15 años más de vida le voy a dar. Le voy a dar ese tiempo para su existencia. Y además el Señor dice: y lo voy a bendecir, porque sus enemigos no van a poder contra usted. Yo lo voy a sacar en victoria. Yo le voy a dar a sus enemigos en derrota. O sea, ellos van a quedar derrotados. Entonces todo eso comienza el Señor a mostrar de la grandeza, de la majestad, del poder y del reino de nuestro Dios, que nuestro Dios es muy bueno. Y Él comienza a orar después de que uno ya es sentenciado hasta inclusive a muerte, y Dios comienza a orar. Pero es cuando el corazón está como humillado. Este hombre lloró, este hombre le pidió perdón a Dios, este hombre se humilló ante Dios. No así la persona que no se humilla. Y yo quiero aclararle esta parte de la humillación, porque todo esto es muy bueno entender, iglesia. Cuando usted peca contra Dios, cuando uno peca contra Dios y no se arrepiente inmediatamente y no se vuelve a Dios, no se arrodilla para pedir perdón al Señor, y usted no habiéndose arrepentido, no habiéndose apartado del pecado, y usted quiere, voy a decirlo así, usted sigue siendo, digámoslo, usted quiere seguir siendo el principal en una iglesia, el principal en una reunión, el principal en todo, es porque su corazón no está dolido, no hay un arrepentimiento, no hay una conversión en la persona, porque la persona sigue común y corriente. Es como decir: aquí no ha pasado nada. Oiga, pero ¿cómo va a pensar que no ha pasado nada? Si se pecó contra Dios, se hizo mal, se ofendió a Dios, se desagradó a Dios. Y cuando se desagrada a Dios, aquí no es cuestión de pensar en un liderazgo, no es cuestión de pensar en un pastorado, no es cuestión de pensar en que yo voy a estar en la alabanza. Yo lo que debo de pensar es que yo tengo que humillarme ante Dios, pedir perdón y empezar a hacer las cosas bien. Y cuando las esté haciendo bien, entonces ahí sí el Señor me va a colocar en una parte alta. Amén. Amén, amén. Eso es lo que yo quiero que usted entienda y vea y comprenda la gran necesidad de corregir. Yo les digo, no hay hombre que no peque, eso lo dice la Biblia. No hay hombre que no peque, todos nosotros pecamos. Pero la diferencia es que cuando el hombre peca y no se arrepiente, no le duele en el corazón el haber ofendido a Dios, no le duele en el corazón el haber desagradado al Señor, sino que sigue común y corriente, y antes quiere es tener participación con los grandes que Dios ha colocado, son los líderes, las personas que están, los mayordomos, y así sucesivamente. Y si no se le ha dado, iglesia, no le ha dado dolor a esa persona de haber pecado contra Dios, tremendo, porque es que lo primero que se tiene que pensar es:
Dios mío, yo necesito reconciliarme con Dios, yo necesito pedirle perdón a Dios, yo necesito decirle al Señor que me perdone, porque Dios verdaderamente, Él nos perdona, verdaderamente Dios nos salva, verdaderamente Dios nos quiere salvar. Y es verdad que la salvación existe, pero cuando no hay una situación de conversión, entonces sencillamente la persona no quiere corregir su pecado, no quiere corregir su situación. Entonces lo que el Señor nos está diciendo y nos está hablando es que cuando la persona se humilla, viene una super bendición. Amén. Amén, amén, amén. Así es que si usted en alguna manera tiene que humillarse, es mejor que lo haga, porque si se humilla, alcanzará misericordia. Amén. Amén. Y créanme, iglesia, esto es bueno. Estas enseñanzas son muy buenas. Yo personalmente he estado en problemas con Dios, y cuando digo que en problemas con Dios es porque Dios se disgusta con uno cuando uno le falla a Él, pero cuando uno comienza y se vuelve al Señor, entonces Dios comienza a corregirlo a uno. Amén. Dice en el versículo 9, dice en el versículo 10, ¿no? Yo dije, a la mitad de mis días iré a la puerta del Seol. Les voy a explicar por qué. Porque es que el versículo 9 dice que escritura de Ezequías, rey de Judá, esa ya la habíamos leído, ¿cierto? Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a la puerta del Seol, privado soy del resto de mis años. Él dijo, hasta aquí soy privado, porque pues lógicamente que una persona que esté todavía con, como se dice, con toda su vitalidad, pues hombre, que le diga que se va a morir, pues es cosa seria. Aún el hermano, por ejemplo, Luis Antonio, el hermano Luis Antonio todavía está con vitalidad todavía, así tenga 90, 100 años, pero si todavía se siente y se halla para coger la guitarra y hacer la trilla, pues gloria a Dios. Entonces yo pienso que es muy, muy bueno, y pues hermano, eso es una bendición cuando uno está en esa bendición. Entonces yo pienso que uno debe estar, o sea, debe entrar, lógicamente que entra en la angustia de la persona que dice, vas a morir. Lógico que sí. ¿Por qué? Porque usted, y si somos creyentes en el Señor y somos obedientes a Dios, pues nosotros vamos a angustiarnos, porque pues nuestro tiempo debe ser de largura de años y de años de vida y de paz, que el Señor dice que se van a aumentar en nuestra vida. Entonces son enseñanzas que les da la palabra de Dios. El versículo 12, y dice, mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como cuando una tienda de pastor, pues lógicamente que se está moviendo para un lado y para otro, y eso es lo que está diciendo. Voy a volverlo a leer. Dice, mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana como un león molido. Todos mis huesos de la mañana a la noche me acabarás. Oiga, él estaba pensando eso. Él estaba diciendo, oiga, como, o sea, de la noche a la mañana me vas a acabar, Señor. Esto es una cuestión delicadísima en el sentido de que él entendía, oiga, se me acaban mis días, voy a morir, voy a perecer, voy a dejar de ser. Pero era un varón de Dios, sí, claro, creía en Dios, claro que sí, era de la nacionalidad israelí, que quiere decir que en ese entonces era del pueblo de Dios. Sin embargo, se le estaba diciendo, se le estaba hablando de esa situación de que tenía que morir. Y pues lógicamente que el momento de ¿qué? De tristeza y angustia, de mucha angustia, de mucha tristeza. Qué triste que alguien, el Señor le diga, bueno, se tiene que ir. ¿Sí ve? Y hay unas promesas de parte de Dios, y en este caso de Ezequiel, como les decía al iniciar esta lectura, es la historia. Lo bueno de aquí es la historia, es esa historia que nosotros tenemos,
es esa historia que a nosotros nos sirve, para que nos sirva de ejemplo. Primeramente, que este hombre, Ezequías, este hombre había sido sentenciado a muerte. No había nada más que hacer, pero él se humilló, clamó a Dios, y el Dios en su grande misericordia le ayudó y le salvó. Yo quiero decirle a todos mis hermanos en Cristo Jesús que siempre tengan en cuenta esa parte. Siempre que ustedes tengan que humillarse, humíllese. Y humillarse quiere decir reconocer el pecado, confesárselo a Dios y de una vez ir corrigiendo lo que uno tiene que corregir. Mire, iglesia de Jesucristo, usted y yo estamos aquí vivos y es el tiempo de corregir lo que tenemos que corregir. Y de esta manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender de las leyes de Dios, de los mandamientos de Dios. Ustedes se acuerdan la enseñanza que dimos el otro día acerca de que vino la madre del Señor y los hermanos del Señor a visitar al Señor, digámoslo así, y ellos llegaron ahí, pero el Señor no salió corriendo a buscar. Ay, llegó la madre del Señor y llegó el Señor Jesucristo. La madre del Señor Jesucristo, llegaron los discípulos. No, no, sencillamente lo que el Señor nos quería decir y lo que el Señor nos quiere decir con esa enseñanza es que no importa si es su papá, si es su mamá, si es su hermano, si es su hijo, lo que sea, lo primero que usted tiene que poner siempre en su vida es las cosas de Dios, y colocar siempre en primer lugar las cosas de Dios. Es cuando usted, y a veces uno piensa que no es así, pero le voy a decir que de acuerdo a esa enseñanza, el Señor nos ha indicado que en realidad es que si su familiar llegó y usted va a dejar las cosas de Dios porque llegó su familiar, ya usted está agradando más a su familiar que a Dios. Y su padre y su madre son los que hacen la voluntad de nuestro Dios que está en el reino de los cielos. Entonces el Señor está diciendo, usted tiene que hacerlo así, usted tiene que hacer esto. El Señor Jesucristo nos pone de ejemplo de Él mismo. ¿Quién es mi padre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Porque a veces nosotros tenemos por primer lugar al papá, a la mamá, a los hijos, a las hijas, etc. Pero nunca tenemos por primer lugar las cosas de Dios. Y cuando decimos a Dios, voy a explicarlo. Nos entró un mensaje por WhatsApp, y enseguida, pero antes de que entrara o en el momento en que entró el WhatsApp, usted sintió un gran deseo de orar o de leer la Biblia, y usted puso por primer lugar el WhatsApp. Eso no está bien. Pareciera algo como extremista, pero en verdad es que es Dios el que realmente merece que usted lo tenga en primer lugar. Es Dios el que realmente merece que usted lo tenga por primero en todo. Y estoy hablando y poniendo un ejemplo sencillo. ¿Por qué tenemos que primero ver el WhatsApp y después ir a la Biblia? ¿Por qué tenemos que ver primero el WhatsApp y después ir a la oración? Entonces, la enseñanza que Dios nos da es siempre coloque en el corazón suyo, en primer lugar, a Dios. Si sintió el deseo de orar y entró una llamada en el Pigo o en el móvil, usted sencillamente haga la oración, porque es lo primero que usted tiene que hacer. Pero pastor, es que de pronto es un familiar que de pronto se va a morir, que no sé qué. No, eso el control lo tiene Dios, usted no. Usted lo que tiene es que tenerlo por primer lugar a Dios. Siempre en primer lugar a Dios. Cuando usted lo tiene por primer lugar, mire, la familiaridad, eso muchas veces desvían a las personas del camino de Dios. No, pero es que él es mi hermano y yo tengo que ayudarlo. No, señor, usted tiene que ayudarlo siempre y cuando esté dentro del parámetro de Dios el poder recibir esa ayuda. Tiene que ayudarlo siempre y cuando. Y cuando yo digo que siempre y cuando esté en el parámetro de Dios, es porque usted y yo hemos recibido una doctrina, una enseñanza, donde la Biblia nos enseña que la persona que está haciendo impiedad y que está haciendo cosas malas y que no se ha querido arrepentir y que no se ha querido convertir, esas personas nada que ver de irlo a apoyar o de irles a ayudar, porque sencillamente están haciendo lo malo. Iglesia, nosotros tenemos que tener en cuenta bien la ley de Dios.
Porque el diablo es nuestro enemigo y él está buscando la manera de que usted de una o de otra manera caiga. Está buscando de una o de otra manera perjudicarle su vida espiritual. De una u otra manera el diablo va a querer sacarlo. ¿Y a quiénes va a usar? A las personas que son cercanas. ¿Por qué? Porque el diablo fue a Pedro para decirle al Señor que no muriera por nosotros. Él no usó a otra persona por ahí extraña, no, a Pedro, al que amaba a Pedro. Pedro, el Señor lo amaba también. Y de hecho el Señor le preguntó a Pedro: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él le dijo: sí, yo le amo, Señor. Tú sabes, Señor, que te amo. Y el Señor sabía que Pedro lo amaba, pero sin embargo Pedro comenzó a decirle: Señor, esto nunca te acontezca. ¿Qué quiere decir? Que el diablo va a usar la persona más cercana a usted, y va a usar cualquier persona que usted ama para hacerlo trastribillar, para hacerlo tropezar, para que le sirva de tropiezo a usted y usted sea sacado del reino. Porque por amor a esa persona que usted ama, entonces usted comienza a alcahuetearle el pecado, usted comienza a alcahuetearle una cantidad de cosas, usted tolera muchas cosas porque usted ama a la persona. Y el ataque del diablo siempre va a venir, la gran mayoría de veces, es con la persona que usted ama. Y esa persona que usted ama, entonces le va a decir: no, eso no busquemos de Dios, eso no me gusta buscar de Dios, no me gusta ir a la iglesia, no me gusta nada de eso. Le está sirviendo de tropiezo. Y la persona que le sirva de tropiezo es porque el diablo lo está usando para que usted sea una persona fuera del reino de Dios, para que no sirva a Dios, para que no honre a Dios. Y hermanos, esto que nosotros estamos hablando, que estamos entendiendo en esta mañana, usted tiene que tener cuidado. Nada ni nadie tiene que separarlo a usted del amor de Cristo. Nada ni nadie. Usted tiene que pelear, usted tiene que luchar por su salvación más que cualquier cosa. Y su salvación, acuérdese, está en riesgo, porque la salvación se gana, pero también se pierde. Y la salvación está en que usted tiene que estar pendiente de las personas que le rodean. Si unas personas le están sirviendo de tropiezo, ojo, abra el ojo, porque por ahí el diablo se le está metiendo. Porque por el cariño que uno siente hacia esa persona, por el amor que se le siente a esa persona, entonces uno tolera el pecado. Porque yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija, yo amo a mi esposo, a mi esposa, yo amo a no sé. Y entonces por ese amor, entonces no se corrige el pecado. Por eso se le permite que haga toda clase de inmundicias y pecados. Y eso no tiene que ser así en nuestra vida, porque nosotros tenemos que amar. El amor de nosotros debe de ser el de Cristo, el amar a Dios sobre todas las cosas, porque eso es lo que está escrito. Pero si usted siempre, por el sentimiento que usted tiene, entonces usted imagínese la situación que usted tiene. ¿Sí me están entendiendo, iglesia? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Espero que me hayan entendido esta parte de enseñanza. Pero vamos a seguir leyendo esta preciosa historia. Estamos en el versículo. Dice que contaba yo hasta la mañana como un león molido. Todos mis huesos dice molido todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. ¿Quién lo iba a acabar? Dios lo iba a acabar. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive,
Este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías: tomen masa de higos y póngala en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías: ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Entonces, lo que el Señor aquí nos está mostrando es que este hombre, pues, yo veo una humillación muy poderosa en él. Él comenzó a humillarse y se botó de rodillas y comenzó a clamar y dijo: oiga, yo estoy aquí para perecer, voy a ser acabado, el Señor se levantó contra mí, voy a perecer, pero en ti, Señor, está la vida, usted me puede ayudar, usted me puede salvar. Y se agarró de las promesas de Dios. Iglesia, yo quiero decirle que el amor de Dios para con todos nosotros es grande, es muy grande, es muy grande. Y sin embargo, ¿cuántas veces usted y yo lo despreciamos? ¿Cuántas veces usted y yo menospreciamos a Dios? ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo que estamos haciendo mal, sin embargo, seguimos persistiendo en el mal que estamos haciendo? Se sigue persistiendo en las cosas que usted y yo sabemos que no debemos de hacerla, pero sin embargo se hace. Pero yo quiero decirle en esta mañana, antes de pasar a las alabanzas, antes de pasar a una predicación más amplia o algo, yo quiero decirle, iglesia, yo quiero invitarlos a ustedes a una oración de reconciliación, a una oración de arrepentimiento, de un arrepentimiento sincero, donde usted diga: Dios mío, realmente nuestra vida es corta, nuestros años de vida se van, necesitamos una reconciliación con Dios. Pero esa reconciliación no tiene que ser tan solamente de palabra, no tiene que ser tan solamente de unas palabras de habladuría, de bla bla bla. No, tiene que ser algo que en realidad esté aquí en el corazón y usted diga: Dios mío, yo voy a pedirle perdón al Señor porque yo lo he ofendido, porque yo he hecho lo malo ante sus ojos. Iglesia, cuando nuestro corazón se llena de muchas cosas malas, hoy en día uno se justifica y dice: sí, eso es la adolescencia. Otros se justifican y dicen: no, es que ya eso, es que uno de vez en cuando cae. No, yo quiero decirle que sea adolescente, sea un joven, sea un anciano, sea lo que sea, está determinado por Dios que tiene que obedecer su ley y que tiene que obedecer sus mandamientos. No es que ella es muy joven, entonces se puede desnudar. Es que ella es muy joven y puede hacer así, puede hacer. Aquí lo que se debe hacer es como Dios manda y como Dios dice, y así es como se tiene que hacer. No hay otra forma, porque lo que manda Dios, eso es lo que Dios manda, y lo que determina Dios, eso es lo que Dios determina, y hay que hacerle caso a Dios. No hay que decir: es que yo hago así porque yo creo, porque a mí me parece, es que eso es lo que yo pienso que debo hacer. No, señor, no es lo que usted piensa, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo quiero decirle que nosotros andábamos locos cuando estábamos en el mundo. Andábamos aquí locos, disparateábamos, hablábamos cosas sin razón, hablábamos cosas que nada que ver. Y le voy a decir, pero cuando vinimos a Cristo Jesús, su palabra es la que comienza a alinearnos y a decirnos cómo es que tenemos que hacer y cómo es que tenemos que caminar y cómo tenemos que obrar. Y ahí el Señor comienza a enseñarle a usted cómo tiene usted que comportarse con su empleado y cómo tiene que comportarse usted con su patrón. Y el Señor comienza a decirle cómo es que tiene que comportarse usted con su esposa. Y el Señor comienza a decirle cómo tiene que comportarse usted con su esposo. Y el Señor comienza a decirle cómo tiene usted que tratar a sus hijos y comportarse con ellos. Y así los hijos con los padres. Y comienza nuestra mente loca, que estaba por allá disvariando, empieza a tener una organización y una ubicación
Y entonces empezamos a decir, claro, mi ubicación es esta. Iglesia, hoy, por eso nosotros tenemos que entender de que la palabra de Dios es la que nos ubica y nos conduce a un caminar correcto, a un caminar que es. Primero andábamos locos. ¿Usted cree que no es loco una mujer que se entrega a la prostitución? ¿Es loca? ¿Usted cree que un hombre, hace poco estábamos en una panadería y cuando yo veo a un hombre por debajo de la mano cogiéndole la mano al otro hombre y hablándole de amores como si fuera una mujer, ese tipo es un loco? Se le corrió la teja completamente. Pero si viniera Cristo Jesús, lo alineaba la palabra de Dios. Si viniera Cristo Jesús y obedeciera su mandamiento y su ley, esa persona se organiza en su vida. ¿Sí me están entendiendo, iglesia? Amén. Hay gente que se le corre la teja y hay gente que piensa que están locos y no saben que están locos. Están recorridos de la teja, se volvieron, oiga, deberían de estar en Cibaté, pero ellos no saben, el médico tampoco entiende que eso es una locura. Toda esa es una brutalidad muy bruta. Y sin embargo, vemos esa gente, hombres que hoy en día cogen y violan a un perrito. ¿Qué es eso? Ese tipo que tiene en la cabeza está loco. Se le corrió la teja totalmente. Necesita una ubicación y esa ubicación está en la poderosa palabra de Dios. Y yo quiero decirle, iglesia de Jesucristo, que muchas cosas nosotros hacíamos y obrábamos mal, pero hoy Dios por su palabra nos ha alineado, nos ha enseñado. ¿Usted le parece que una persona allá en Ibagué, un muchacho que le pega a la mamá, tipo está loco? ¿Cómo se le ocurre pegarle a la mamá? Y en verdad anda loco, porque anda loco. Para arriba y para abajo, que tiene hasta un perrito por ahí, y el perrito para arriba y para abajo. Está loco, corrido de la tela. ¿Y por qué? Porque hacen tal maldad, porque eso no está bien. Y nosotros, Dios comienza a alinearnos y a nos pone cuerdos. ¿Por qué? Porque ya dejamos de estafar, porque ya dejamos de robar, porque ya dejamos de hacer todas esas cosas que a nosotros nos dañan y nos destruyen nuestra vida. Y empezamos a hacer las cosas bien. ¿Usted cree que no va a estar loco? Oiga, escuchen bien, bien. ¿No cree usted que va a estar loco una persona que se le para a una figura de hombre o de mujer y comienza a decirle, pero yo quiero que usted me ayude, ¿sí? Por favor, ayúdeme. Oiga, pero ayúdeme, y si le coja golpes, ni siquiera va a sentir. No va a estar loco una persona así. Está loco, hermano. ¿Cómo se le ocurre pararse ante una figura de imagen de oro, de yeso, de madera, de bronce o de papel? Que tiene ojos pero que no ve, que tiene oídos pero que no oye, y usted parado allá y dándole golpes. Gracias a Dios que el Señor me sacó de esa locura, porque a mí Dios, claro, mi Dios me sacó de esa locura, porque yo allá cuando estaba pequeño, tin, 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 y yo le decía tin, o sea, a San Martín, y tin, 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 y yo le hablaba tin, tin, ¿ah? Y me era tin, tin, tin. Imagínense, re loco estaba ahí. Pero a uno le habían enseñado esa locura y yo no seguía esa locura y le hablaba a todas esas imágenes que tenía en ese entonces mi papá, desde que se entraba hasta que llegaba allá, y en todos lugares había todo eso. Y quiero decirle, iglesia de Jesucristo, ¿cómo no vamos a estar locos? Eso es como el que habla solo. Y la gente piensa que no está loca, pero está loca. Y la gente del mundo está loca y piensa que nosotros somos los locos. Más terrible eso, que esa gente está loca y piensa que nosotros somos los locos. Ellos piensan que nosotros somos las tribus y los indígenas y los indios, y ellos son los brutos indígenas calabados que no entienden que a Cristo Jesús se le adora en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Dios. Oiga, pero ¿cómo están de mal? Pero ellos en su brutalidad bien bruta no conocen que son bien brutos. Y le voy a explicar esto, iglesia de Jesucristo. La Biblia dice que el corazón del necio hace todo esto. Y la palabra necio significa bruto. La palabra necio significa que es un calabazo. ¿Cuántos conocen los calabazos? Sí, se conocen los calabazos. Sí,
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Tremendo, ¿sí o no? Oiga, y nosotros, mire lo que tenemos que hacer, lo que usted tiene que hacer y todo lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas. Muchas cosas. Ir y sacarle de ese manicomio que es el mundo a todos esos locos. Y usted tiene que hacerlo ¿cómo? Con la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios mostrarles que deben de dejar de volverse incuerdos. Pero usted también puede estar loco. ¿Cómo? Si no está obedeciendo la ley del mandamiento de Dios. Usted también puede estar loco si usted no mira la ley de Dios, el mandamiento de Dios, para que se ubique en el Señor. Amén, iglesia. Amén. Tienen que ubicarse en la ley del mandamiento de Dios para que usted sea cuerdo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Al nombre del Señor Jesucristo. Voy a leerles una porción bíblica que queda en el Evangelio según San Juan. Voy a leer el versículo 60. No les dije el capítulo. Capítulo 6, versículo 60. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice así, y lo voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Listo? Amén. Bueno, dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Les leí esta porción bíblica para decirles que el Señor les estaba diciendo: ustedes se ofenden. Ustedes sí saben qué palabras fueron las que el Señor les habló a ellos. El Señor les estaba hablando de la vida eterna y por eso se ofendieron. Hasta inclusive sus propios discípulos. ¿Esto también se os ofende? ¿Que yo les hable a ustedes de la vida eterna? Ustedes se ofenden porque yo les digo que dejen el pecado. Ustedes se ofenden porque yo les digo que dejen de robar. Ustedes se ofenden porque yo les digo que dejen el homosexualismo. Ustedes se ofenden porque les digo que dejen la prostitución. Ustedes se ofenden porque yo les digo que no sean homicidas. Ustedes se ofenden porque yo les digo que no sean así. Pero el Señor Jesucristo usó una expresión diferente. Le voy a mirar y les voy a mostrar la expresión que el Señor Jesucristo estaba hablando. Capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 25. Amén. Voy a leerlo desde ahí. Hoy vamos a leer un poquito. Hay veces que no leemos casi. Entonces vamos a leer. Pero observe usted la enseñanza. Observe usted lo que el Señor nos está hablando. Y mírenlo cómo es la enseñanza. Porque yo lo que quiero es que usted mire que lo que hablamos es palabra de Dios. Amén. Y dice así: y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os... Entonces el Señor les explica: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló. En una palabra, el Señor está diciendo que esas personas lo estaban buscando no por la palabra, no por la predicación, no por la enseñanza. Ellos estaban buscándolo al Señor, era porque el Señor había hecho un milagro y había multiplicado el pan y los peces. ¿Qué quiere decir?
y no tuvieron que dar plata. Entonces, hombre, pues ¿a quién no le gusta ir a comer sin plata? Donde nos digan que en tal parte va a haber una regalada de tamales, allá vamos. ¿Sí o no? Pues vamos porque hay un tamal. Oiga, mire que están regalando tamales, pues ¿qué vamos a hacer? Camine para allá. ¿Tenemos algún interés